Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Hermanas, tenemos aquí esta historia que se conoce como Acab y la viña de Nabot. En esta historia tenemos al menos tres personajes principales. Una de ellas, uno de ellos Jezabel, la esposa del rey Acab, y Nabot. En esos tiempos era costumbre que aquella persona que recibía una heredad de sus padres no la vendía, sino al contrario, la costumbre era que esa heredad debía, valga la redundancia, transmitirse a lo largo de las generaciones. Era una situación de afrenta, de vergüenza, vender una heredad que habían recibido de sus ascendientes. En este caso, el comprador era el rey Acab, el rey en ese entonces de Israel. Menciona la historia que ese rey era un rey impío, pero que su esposa Jezabel lo incitaba incluso a hacer aún más lo malo. Cuando él estaba triste porque Nabot no le quiso vender la viña, menciona la historia que el rey se entristeció, pero a él no se le había ocurrido lo que a su esposa Jezabel le vino la idea. La palabra dice en Proverbios que Dios abomina a los testigos falsos. En este caso, buscó ella, tomó el anillo del rey y selló cartas a los ancianos, como si hubiese sido el rey mismo, para inculpar a Nabot de un crimen
que no había cometido. Y como decía en la ley que no se le podía juzgar a alguien si no era señalado previamente por dos testigos, ella conociendo la ley, a pesar de que no creía en la ley de Israel, en la ley de Moisés, ella conocía esa ley y consiguió dos hombres perversos, dice la escritura, para señalar a Nabot y entonces poderlo lapidar. Ahora bien, vemos que Dios estaba observando en todo momento. Inmediatamente, al poco tiempo de que Acab toma posesión de esa viña, el Señor llama a uno de sus profetas llamado Elías y le recita un juicio que caería durante el reinado de Acab. Vemos que Dios, por eso en la escritura menciona que Él se compadece de los desválidos y Él es el que hace justicia. No podemos ahorita sacar la respuesta de por qué Él entonces no intercedió antes de que este hombre fuera inculpado. Vemos que está la presencia de Dios y Él dará el pago a quienes hacen lo malo. Él espera en algo que dio al hombre, el libre albedrío. El Señor estaba esperando que Acab no obedeciera al consejo de su mujer. El Señor estaba esperando eso. Y es lo que espera cuando alguien nos da un mal consejo. Un consejo que nosotros en nuestro corazón podemos discernir que no le va a agradar a Dios, o bien que no es algo bueno, y Él está esperando a que tomamos una decisión correcta y que la llevemos a nuestra vida. Por eso, el Señor estaba esperando en el libre albedrío que Él puso a la humanidad. Ahora bien, algo interesante en esto, en este pasaje. Acab no deseaba vender ni cambiar su viña, porque él amaba su viña al ser heredad de sus padres. Ahora en el sentido espiritual, nosotros tenemos una heredad. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, del versículo 14 en adelante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso quiere decir que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, esto quiere decir, empezamos a conocer su palabra, empezamos a conocer sus mandamientos y le empezamos a pedir a Dios esa dirección, esa guía, que nuestra vida se amolde a su voluntad. Empezar a discernir entre lo bueno y lo malo a la luz del corazón del Señor, que es las Escrituras. Ciertamente, hoy en día, muchas cosas ante la sociedad no son malas, son comunes. Y esas cosas comunes van transformándose durante cada generación. Es muy probable que lo que hoy vemos como prohibido, en las generaciones siguientes se vea como algo normal. Así como pasó hoy en día algo prohibido en las generaciones anteriores, algo hoy permitido en las generaciones anteriores era prohibido. Por eso en las escrituras menciona que la moral de Dios, los mandamientos de Dios, no se reforman. Y Él a la luz de las escrituras nos muestra qué es correcto y qué es incorrecto. Por eso uno de los profetas llamado Isaías mencionó, hay de las personas cuando a lo malo le comienzan a llamar bueno y a lo bueno le empiezan a llamar mal. Porque casualmente, así como lo que era prohibido se veía como prohibido y ahora se ve como algo bueno, asimismo, lo que anteriormente se veía como algo bueno, hoy se ve como algo malo. Y es la tendencia a lo largo de las generaciones. Hoy en día, muchas personas, cuando reciben una heredad, la cuidan, la siguen amando, porque fue propiedad de sus padres o de sus abuelos.
o quizás hasta de un bisabuelo, y siguen cuidando esa heredad. Puede ser un bien inmueble o inclusive un bien mueble, pero en el sentido espiritual a lo que vamos, el Señor nos ha dado una heredad. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Aquí al mencionar que recibimos un espíritu que ya no es de esclavitud, también tenemos ahora el conocimiento de que muchas veces al llamar o al decir que algo es libertad, resulta que ciertamente no es libertad sino esclavitud. Porque la libertad es entre multitud de opciones, escoger aquella que nos haga mejor persona. Hoy en día muchas personas, al realizar actos, quizás aplaudidos por un sector de la humanidad, de la sociedad, quizás aplaudidos por la costumbre generacional actual, pero que en realidad no lo hacen mejor persona, sino que lo están alejando cada vez más de ser una mejor persona. Por lo tanto, por eso la escritura dice que hay un velo en nuestros ojos espirituales que muchas veces no nos dejan ver que verdaderamente, aunque pensemos que somos libres, realmente somos esclavos de muchas actitudes que aunque vemos normales, Dios en su palabra les llama pecado actualmente. Por lo tanto, al pensar que somos libres, es muy probable que realmente seamos esclavos del pecado. Pero dice la palabra aquí, que cuando ya empezamos a conocer los mandamientos de Dios y le empezamos a implorar al Señor que nos dé esa dirección, entonces recibimos el Espíritu de adopción, el cual clama, Abba Padre. Somos constituidos en ese entonces como hijos de Dios. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando él narra este pasaje, esta carta a los romanos, obviamente la iglesia estaba en persecución, pero el padecer en Cristo no significa todo el tiempo el estar en medio de una iglesia perseguida, sino el desear llevar una vida conforme a los mandamientos de Dios en una generación que cada vez más se va apartando de esos mandatos. Por eso menciona, si padecemos juntamente con Él, con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora bien, ¿cuál es esa heredad? Mencionó el Señor Jesús antes de ser crucificado. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 1 en adelante, no se turbe su corazón. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a prepararles lugar. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. De ahí le preguntaron, ¿a dónde vas? Y el Señor les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queridos oyentes, la Escritura nos menciona que cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, como el verdadero camino al Padre, el Señor Jesús dijo, el que me ame guardará mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Él nos ha prometido unas moradas celestes. Y nos ha mencionado que una vez que eso sucede y somos adoptados por el Padre, entonces
Nuestra ciudadanía deja de ser una ciudadanía terrenal y se convierte en una ciudadanía celestial. Y dejamos de ser ciudadanos terrenales para entonces ser forasteros, extranjeros, peregrinos y advenedizos. Y entonces cuando se cierren nuestros ojos, dice la Biblia, que no morimos, sino realmente estamos dormidos. Pero nuestra alma está llegando a casa. Cuando partimos de este mundo bajo las promesas del Señor, no estamos muriendo, sino simplemente estamos llegando a casa. ¿Cuál es la relación de la viña de Nabot? Él deseaba guardar la heredad de sus padres. Así nosotros debemos desear guardar la heredad de nuestro Padre Celestial. No vender nuestra viña. No vender nuestra viña. En el sentido espiritual, ¿quién toma el lugar del rey Acab? El maligno. El maligno que constantemente dice la Escritura que él ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado, solamente no se ha ejecutado esa sentencia. Esa sentencia en su momento, cuando Dios lo decida, al terminar el milenio, en términos proféticos que habla Apocalipsis, será lanzado al lago de fuego junto al anticristo y al falso profeta. Pero hasta entonces, el enemigo, el maligno, Satanás, que el Señor lo reprenda, va a desear comprar de usted y de mí nuestra viña, nuestra heredad, la heredad del Padre. ¿Y cómo lo va a hacer? Ofreciendo cosas atractivas que en la mayoría de los casos ofenderán a Dios. Cosas atractivas que nos separen del Padre, que nos separen del amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Dios verdadero, del Dios de Israel. Nosotros debemos de tener nuestros ojos abiertos ante las múltiples ofertas que va a hacer el maligno y sus demonios. Y obviamente Él no se va a manifestar en su esencia física, que pudiera hacerlo, sino que así como Jezabel, así Él va a tener, como hay siervos de Dios, hay siervos del maligno. Y lo peor de muchas veces, lo peor de los casos es que muchas veces esos siervos del maligno están cegados y no saben que lo son. Por eso en 2 de Corintios capítulo 4, del 5 en adelante menciona que están cegados hasta que les resplandezca el evangelio de la luz de Cristo, puesto que han quedado cegados a merced del Dios de este siglo, llamado diablo. Necesitamos tener nuestros ojos abiertos. Y así como Acab intentó comprarle la viña, darle una viña mejor, o bien darle dinero, ante las múltiples ofertas que puedan llegar a nuestra vida, pero si es una oferta en la cual, si nosotros aceptamos y nos damos cuenta que nos va a separar del amor del Padre, entonces necesitamos hacer lo que Nabot hizo y no vender nuestra viña. Decir en el sentido espiritual, nuestra viña, nuestra heredad no está en venta. En estos días que quedan de cuarentena, meditemos en la palabra de Dios. Realicemos un autoanálisis de nuestra vida. Y si usted se pregunta si realmente ya forma parte de esa heredad, si usted ya ha sido adoptado por el Eterno como hijo, o se pregunta si no lo es en la actualidad, menciona en la Escritura en Romanos capítulo 10, del 9 en adelante, que el evangelio que predicaban los apóstoles era que el Señor Jesucristo había fallecido por nuestros pecados. Él había muerto por nosotros en gracia. La gracia era un término en ese tiempo
que cuando un criminal estaba preso, una vez al año, el emperador, Lo liberaba. por su gracia, perdonaba a esa persona que estaba sentenciada, no solamente estaba presa, sino que estaba sentenciada a muerte. Y el emperador, por su gracia, salvaba y libertaba a ese preso, como sucedió con Barrabás. Asimismo, el apóstol Pablo, para hacerlo entendible el perdón de Dios, él mencionó que por gracia, el Señor nos perdonaba a través del arrepentimiento verdadero. Y menciona Efesios capítulo 1 del versículo 13 en adelante, que cuando hemos creído realmente en el Señor, realmente nos hemos arrepentido. Entonces, aunque nosotros no lo veamos cada vez que nos veamos en el espejo, somos sellados por el Espíritu Santo en nuestra frente. Apocalipsis 14 menciona que ese sello dice el nombre del Padre y del Hijo. Y es el Espíritu Santo el que lo graba en nuestras frentes. Y en ese momento formamos a ser parte de los hijos de Dios. Y dice segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe, y todos los que estén sellados, apártense de iniquidad. Dejen la iniquidad a un lado, porque ha sido sellado. También mencionó en segunda de Corintios que una vez que hemos sido sellados, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas somos. El profeta Jeremías habló en un mensaje del Señor en donde mencionó que Él cambiaría nuestro corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Cambiaría nuestro espíritu rebelde y daría un nuevo espíritu. Y es aquí donde se da la nueva creación de la persona. Si usted hoy en día tiene dudas de haber sido adoptado por el Padre y ser coheredero con Cristo, vaya esta noche y hable con Dios. Reconozca a Dios sus faltas, sus pecados, porque todos los tenemos. El apóstol Pablo mencionó en Romanos 3:23, añadiéndose él junto con todos los apóstoles, que por cuanto habíamos pecado, todos habíamos de ser destituidos de la presencia de Dios. Pero Dios mostró su gran amor enviando a su Hijo unigénito a que pagara por nosotros en la cruz y fuese juzgado en la cruz en lugar de todos nosotros. Hoy es el día en el cual usted puede reconciliarse con el Padre. Quizás pueda venir a su mente que estas palabras no son para usted. Pueden venir a su mente que a lo mejor ha llevado una vida muy alejada del Padre y a lo mejor hasta llegaran pensamientos en donde usted se llegase a sentir algo hipócrita por lo que está aconteciendo en el mundo y pedir a Dios esa adopción. Sin embargo, esas son mentiras de nuestra mente o inclusive mentiras del enemigo, puesto que el Señor invita a todos al arrepentimiento y menciona que si nuestros pecados fueran como la grana, Él nos recibirá y nos limpiará y quedaremos más blancos que la nieve. Él menciona, ven aquí y pongámonos a cuentas y yo tomaré tu pecado y lo lanzaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de él. Por eso el llamado es para toda la persona que desee seguir este camino. El apóstol San Juan mencionó ya una vez caminando en Cristo que sus mandamientos realmente no son gravosos, porque el Espíritu Santo nos va dotando de amor, de paz, de paciencia, de sabiduría, de templanza, de fe. Y empezamos a tener un nuevo estilo de vida y una nueva forma de ver las cosas. El Señor no es alguien que pague mal, sino es alguien
que siempre dará la recompensa a todo aquel que desee recibirlo como Padre, a todo aquel que desee recibir al Todopoderoso, a su Hijo, el Señor Jesucristo, como Salvador. Por lo tanto, les invito a que mediten en este mensaje y ante las múltiples ofertas que pudiera ofrecer el mundo. El mundo significa, bíblicamente hablando, todo aquello que Dios aborrece, todo aquello que Dios no aprueba, todo aquello que va contra el sistema, contra el diseño de Dios. Y menciona y ponga en su mente y grabe en su corazón, mi heredad no está en venta. Les invito a que hagamos una oración para despedirnos. Que Dios les bendiga grandemente a todos y a cada uno de ustedes. Igual, si no ha hecho esta invitación de Cristo a su vida y no la ha hecho, hoy es el día en el que pueda hacerla. Padre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, Señor, te pedimos, bendito Dios, que sea el Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento, el que nos permita, Padre eterno, conocer aún más de tu palabra, Señor, y llevar a nuestro corazón ese fundamento sólido que es Cristo y poder decir, Señor, ante las múltiples tentaciones, que nuestra heredad no está en venta. Pues que menciona su palabra en 1 Corintios capítulo 10, que juntamente con la tentación, usted otorga la salida. Y asimismo, el apóstol Santiago menciona en su primera carta, en su primer capítulo, que usted, Dios Santo, no tienta a nadie, puesto que usted no puede ser tentado de lo malo, pero sí otorga la salida. Y que al contrario, somos tentados por nuestras propias concupiscencias y también por los ofrecimientos que el mundo puede darnos a través de las potestades malignas. Señor, te rogamos que bendigas a todos aquellos que van a escuchar este mensaje y nuevamente te pedimos por estas personas, Señor, por las que oramos en su momento. Padre, te ruego, Dios Santo, que bendigas grandemente a todo aquel que esté escuchando y escuchará este mensaje y que tú concedas la paz, tú concedas la paciencia, tú concedas, Señor, el amor en nuestro corazón. Asimismo, aquel o aquella que no ha invitado a Cristo a su corazón, dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. En los tiempos culturales de Israel, el sentarse a la mesa e invitar a comer o invitar tan solo un vaso de agua significa un lazo más que la amistad. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, si alguno escucha mi voz, yo tendré un lazo mayor que una simple amistad con él. Entonces, aquella persona que no haya hecho la invitación, que prontamente escuchará este mensaje, es un momento en el cual podemos decir y repetir esta oración. Padre eterno, reconozco, Señor, que he llevado una vida apartada de ti. Conozco y sé que tú existes, Señor. Reconozco que tú tienes el control de todas las cosas, bendito Dios. Y que no existen coincidencias y que tú me has traído, Señor, a escuchar este audio. Padre, te pido, Señor, que perdones mis faltas, perdones mis pecados. Reconozco que por mí mismo yo no puedo cambiar mi corazón, pero tú sí puedes hacerlo. Con el poder y con la unción de tu Espíritu Santo, reconozco que tú puedes hacerlo, Señor. Te suplicamos que
vengas a mi vida. Reconocemos el sacrificio del Señor Jesucristo como sacrificio suficiente. Su sangre vertida en la cruz del Calvario como mérito suficiente para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Por eso vino a ser llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Confieso, bendito Dios, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Invitamos al Señor Jesucristo a nuestro corazón para ser nuestro Señor, ser nuestro dador de vida, para ser anotados en el libro de la vida y cuanto perezcamos, que solo Dios sabe cuándo será. Cerremos nuestros ojos para entonces abrirlos en la eternidad y ver tu gloria, Dios Santo. Conocer tu gloria, bendito Dios, y esa felicidad que en el mundo aún no podemos conocer. Queremos ser parte de esa heredad, Señor. Por favor, recibe mi perdón, porque escrito está que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Gracias, Dios Santo, por este mensaje en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Espero que este mensaje haya sido de bendición a sus vidas. Amén. Y recuerden, inviten a más personas a que escuchen estos mensajes, que el propósito es que alcancen paz ante tanta noticia de tragedia, ante tanta noticia difícil. Alcancen paz. Todos estemos en paz para lo que Amén. Gloria a vendrá, Dios. para lo que pueda venir y para en estos momentos, sean difíciles, sean complicados o quizás no sean gravosos, pero que la paz no falte a nuestros corazones. Que Dios les bendiga Amén. Gloria a grande Dios. y abundantemente a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Hasta luego. Igualmente. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.